Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. 10ª versión del Premio al Emprendedor Banco Estado Microempresas. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de domingo de Portavoz Noticias. Vamos a revisar lo más importante ocurrido durante esta semana, pero enfocado específicamente en la consulta indígena, porque vamos a estar más adelante conversando con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, acá en el estudio de Portavoz. Antes vamos a revisar un resumen de lo que ha sido este proceso que comenzó a principios del mes de septiembre, una consulta indígena que no ha estado exenta de complicaciones y cuestionamientos por parte de determinadas comunidades indígenas en distintas partes del país. El resumen lo tiene Carla Lavado. A poco más de una semana de iniciado el proceso de consulta indígena planteado por el gobierno de Michelle Bachelet, este no ha estado exento de polémicas. Uno de los primeros hechos que marcó el comienzo de esta consulta fue un correo enviado al intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, en el que un grupo de desconocidos se adjudicaba un atentado incendiario en rechazo a este proceso. Yo no puedo andar quemando fardo o quemando bodega y al mismo tiempo quejarme que no hay diálogo político, porque hay miles de personas que van a participar en la consulta. Pero si alguien cree que desde su infantilismo revolucionario puede hacer exigencias a la autoridad quemando bodega y quemando fardo, yo creo que le hacen flaco favor a la causa mapuche. Las discusiones y polémicas continuaron en Concepción y en San Felipe. En ambos lugares, las comunidades indígenas manifestaron su molestia por la falta de información sobre el proceso y por no considerar inclusiva esta consulta. Ante la imposición de un proceso de consulta no inclusivo y participativo, las asociaciones y organizaciones y comunidades mapuche nos oponemos rotundamente a la convocatoria realizada por el Estado para el día 3 de septiembre en Concepción. Se hace necesario hacer un proceso de consulta indígena donde sean vistos todos los pensamientos de los pueblos y en especial medida de que se haga una consulta indígena informada por pueblos, no de una forma desordenada. Desde el gobierno responden a las críticas de los pueblos originarios, argumentando que esta consulta busca escuchar a las comunidades para implementar las medidas correctas. La confianza se gana con hechos y lo que estamos demostrando es voluntad firme política de poder crear una patria donde todos los pueblos originarios tengan su espacio, sean respetados y siempre sean escuchados. Esta consulta es bastante amplia, democrática, tiene un estándar casi internacional de la participación, es ampliamente difundida, participan todas las personas organizadas que quieran hacerlo. El proceso no se vislumbra fácil, ya que en Ercilla se registraron hechos violentos e incluso una agresión al Ceremi de Desarrollo Social, provocando daños en el lugar de la sesión y terminando con 14 representantes de comunidades mapuche detenidos. Esta consulta se enmarca en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por nuestro país, y que obliga a preguntar a los pueblos indígenas sobre las medidas que los afecten. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Esa soy yo. Soy pescadora artesanal y tengo mi propia embarcación. No fue fácil llegar al puerto. Es un trabajo duro y para meterse en este mundo, pucha que hay que tener carácter. Así todo, me abrí paso. Por mis hijos, contra viento y marea. Participa tú también en el Premio al Emprendedor Banco Estado Microempresas. Inscríbete y podrás ganar uno de los 8 vehículos de trabajo. Banco Estado Microempresas, el banco de los microempresarios de Chile. Si no eres cliente Banco Estado, también puedes participar. Estamos de regreso en Portavoz Noticias. Vamos a conversar a continuación con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, sobre el tema que veíamos antes de la pausa, el tema de la consulta indígena y también otros temas relacionados con su cartera en regiones también, por supuesto, porque nos ven a través de los 22 canales de Arcatel. Ministra, gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. Muchas gracias, un agrado estar con todos ustedes y a lo largo del país con toda esta gente que nos está viendo.
Ministra, bueno, hablar precisamente de este proceso de consulta indígena que se ha desarrollado ya en los días anteriores a esta entrevista. Pero hay mucha gente que ve este proceso y no comprende todavía por qué se está efectuando esta consulta indígena, cuáles son las razones para las cuales se llega a estos parlamentos, a estas consultas. Bueno, el 2009 Chile suscribió un convenio internacional con la OIT y nos obliga como país a que cuando hay medidas administrativas o legislativas que afecten a los pueblos indígenas, a consultarles su opinión. Y la presidenta Bachelet cree importante impulsar, no solo cumplir el convenio 169, sino además impulsar este proceso porque eso mejora la calidad de la democracia en la medida de que la gente se involucra en su proceso, que es consultada, mejora la calidad de los proyectos, de la iniciativa. Por eso se consulta. Bien, y en ese sentido ha habido ya una serie de consultas en distintas regiones, esto se va efectuando en todo el país prácticamente. ¿Cómo se genera este proceso? Es un proceso largo que tiene 5 etapas. Recién el 3 de septiembre iniciamos la primera fase, que es la planificación, que es reunirnos en 58 puntos del país a planificar las características, a planificar la metodología, a adaptarnos a cada territorio donde estamos llegando y donde hay representantes de los 9 pueblos indígenas que están reconocidos en el país. Después vienen 4 fases más. Entregamos la información, donde se aclaran dudas, donde se exponen con pertinencia cultural y luego dejamos a los pueblos tomar su posición. El Estado ya no está. El Estado hace en este proceso un momento en el cual entrega las herramientas para que se puedan deliberar, puedan reunirse, ¿no? Pero no está presente, porque eso es lo que lo hace transparente precisamente. Y después viene un momento de diálogo para finalizar en una sistematización de los resultados y que ojalá todos ellos expresen la buena fe que ha atravesado el proceso y que sea publicado en un documento, en un informe. El resultado de todo esto debieran ser proyectos de ley que van al Congreso y en este caso con 2 medidas. Una que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y otra que crea el Consejo o los Consejos de Pueblos Indígenas y ojalá haya recogido una unanimidad o al menos la mayor parte de las aspiraciones de los pueblos indígenas. Dentro de las inquietudes de muchos pueblos indígenas que se recogen en el trabajo periodístico en nuestros canales, en la Araucanía y en otras zonas obviamente del país, se establece la necesidad muchas veces de crear un Estado plurinacional, han dicho, es decir, que este Estado único, hoy en día como unitario, se cambie por un Estado plurinacional que es donde se entiendan distintas naciones efectivamente dentro de un único Estado. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene respecto de esa inquietud? Bueno, efectivamente Chile es un país multicultural que no se ha autorreconocido en esa condición y eso tiene que ver primero con reconocer que existen 9 pueblos indígenas. Normalmente sobredimensionamos o hablamos exclusivamente de los mapuches, pero claro, hay 9 pueblos indígenas a lo largo del país que este reconocimiento pasa por factores de lengua, por factores de cultura, por cómo el Estado se relaciona con ello y también por reconocimiento de derechos colectivos, como es el caso de la consulta del 169. Entonces, efectivamente, aquí hay demandas de distinta naturaleza, de participación política, de fortalecimiento institucional, de pertinencia en la agenda de desarrollo, que incluya cultura, educación y otros aspectos que necesitamos ir avanzando. Y el punto que usted plantea es un punto que ha sido planteado por los pueblos indígenas y que el Estado tiene que ir partiendo por reconocer los 9 pueblos. Ahora, bueno, hemos visto los informes que nos han llegado desde los distintos canales asociados a Arcatel de este proceso de consulta indígena y no ha estado exento de problemas, ha habido poca participación todavía, cierta reticencia en comunidades indígenas también. ¿Por qué cree usted que se genera este rechazo en algunas comunidades? Bueno, yo no estoy de acuerdo con su afirmación. Quiero decirle que hemos tenido en estos días una organización de los eventos según lo conforme a lo esperado y que partimos el primer día, por ejemplo, con 15 eventos, 15 se desarrollaron.
Claro que ha habido situaciones, el primer día hubo 3 puntos donde se plantearon algunos disensos y conflictos, pero esencialmente tienen que ver porque el punto de partida de esta consulta es en un plano de desconfianza de relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile. Y hay que hacerse cargo que esto no va a ser fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero es necesario tender estos puentes, porque hay postergación de los pueblos indígenas, los lugares de mayor pobreza concentran comunidades indígenas, pero también hay que respetar sus identidades, su lengua, una serie de cosas que efectivamente el Estado hoy día no ha hecho suficientes cosas, tenemos que dar más muestras de respeto a las identidades y a las culturas. Ya, pero precisamente usted estuvo presente en Concepción, por ejemplo, durante los primeros días de esta consulta indígena, y ahí hubo comunidades que establecían que faltaba información respecto del proceso y de lo que va a contener esta consulta y qué va a ocurrir al final, digamos. ¿Cree usted que faltó información en ese sentido o no? Yo creo que toda la gente puede demandar del Estado mayor información y es deber nuestro aumentar y mejorar la información. Este es un proceso nuevo también para el Estado, inédito, histórico. Entonces el aprendizaje también tiene que ser para el Estado. Nosotros estamos muy llevanos al que haya levantamiento de cómo ir mejorando, pero sí señalar que mucha gente llegó al primer encuentro que era de planificación y suponía que allí los íbamos a hacer decidir algo. Que era resolutivo, digamos. Exacto. Y este es un primer momento, era una primera reunión exclusivamente para ponernos de acuerdo en cómo trabajar. También se les entregaron las medidas a consultar para que fuera previa, para expresar la buena fe. También hemos dicho que no solo vamos a consultar aquellas asociaciones y comunidades regidas por la ley indígena, sino también a las autoridades ancestrales, también a las organizaciones que se autorreconozcan. Y lo que usted me menciona en Concepción es prueba de ello. Nosotros los dejamos exponer sus planteamientos, les pedimos ser escuchados y tuvimos una jornada de trabajo que terminó al término de la tarde con la voluntad de avanzar, porque el Ministerio de Asuntos Indígenas es un requerimiento, una necesidad muy sentida desde los 90 por muchas comunidades indígenas. En Temuco, dentro de este mismo proceso, se generó otro episodio algo complejo respecto de que no había personas dentro de los encargados de realizar la consulta que hablaran directamente mapudungún, y ahí se generó cierto inconveniente. No sé si usted pudo conocer aquello, pero efectivamente saber si está considerado dentro de los próximos días, jornadas de consultas, que efectivamente haya personas que pudiesen al menos conocer de forma parcial la lengua mapudungún, en caso de que quisieran expresarse en esa lengua, particularmente el pueblo mapuche o en otra lengua a otros pueblos. Yo le quiero señalar que en todas las regiones del país hay comunicadores interculturales dentro del proceso de consulta. Y el hecho puntual que usted me plantea en Temuco, ahí habían 4 personas y en Padre de las Casas tenemos 3 comunicadores interculturales y así a lo largo del país, no solo mapuzungún, sino también aymaras, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue un hecho puntual porque efectivamente nuestro Ceremi no habla, y él es el responsable político de la consulta, claro, pero sí había gente en ese recinto disponible. Ya, ahora, respecto de la lengua ya más en general, hay una sensación y hay una certeza prácticamente de que es necesario ampliar el conocimiento de nuestra lengua. Para eso obviamente hay inquietudes acerca de lo que puede hacer el Ministerio de Educación en ese sentido, el Ministerio de Cultura por su parte. ¿Cree usted necesario y de qué forma se puede ampliar el conocimiento de la lengua mapudungún o de otras lenguas también? Bueno, hay varias posibilidades de seguir trabajando de manera más intensiva de lo que hemos venido haciendo. Hay un programa de lengua y de educación de lengua intercultural en el Ministerio de Educación, pero hoy día estamos en un proceso de reforma. Entonces es el momento también para conversar sobre este tema y ver cómo abordamos esta situación. Por el otro lado también, hoy día hemos tenido ya la primera comuna en el país que se declara, ¿verdad?, bilingüe. Y también es otra forma de abordarlo. Y tenemos iniciativas legislativas que estamos estudiando y analizando. O sea, el país está revisando las opciones que tiene vía administrativa o legislativas para avanzar el reconocimiento de lengua. Si el país le está ofreciendo a sus niños posibilidades de estudiar inglés, la pregunta es ¿por qué no también mapuzungún? Si es su lengua en muchos casos original. Entonces yo creo y estoy muy entusiasmada con la idea de que podamos
como parte de un proceso mayor que no se acaba en la consulta, avanzar también en estas materias. Pero ¿hay ya alguna inquietud interministerial, por ejemplo, o todavía se está conversando? No, el programa de educación intercultural existe, claro, y ya hemos hablado con el Ministerio de Educación de nuestro interés de que se profundice y se amplíe. Y lo mismo que yo les señalé, hemos estado en contacto con gente que ha promovido las iniciativas legislativas de tal manera de analizarlas y revisarlas. Así que esos son materias y trabajos que ya se están haciendo. Ministra, hay otros puntos que tocar también y que interesan a las regiones, también todavía relacionados con la consulta indígena. Vamos a hacer un breve corte, estamos de regreso enseguida nada más para seguir conversando acerca de la consulta indígena, de temas relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra precisamente María Fernanda Villegas, acá en Portavoz Noticias. Estamos de vuelta. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. De regreso en esta conversación con la ministra María Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social. Hablábamos en el primer bloque de este proceso de consulta indígena y la presidenta Bachelet ha hablado respecto del conflicto mapuche en particular, por ejemplo, que el tema de la restitución de tierras es importantísimo para poder establecer nuevas conversaciones, nuevas tratativas con el pueblo mapuche en este caso. ¿Comparte usted ese diagnóstico? Y respecto de eso también preguntarle por este criterio que muchos critican al interior de las comunidades, que suele ser economicista, que suele hablar mucho de cuánto desarrollan las tierras del pueblo mapuche y no van a lo ancestral, a lo que significan de verdad esas tierras puntuales para determinada comunidad. Bueno, señalar que efectivamente la agenda indígena es mucho más que un área a consultar específica o el fortalecimiento institucional, y la restitución de tierras evidentemente que es una área central. Hemos avanzado de manera importante ya en este año, estos 6 meses, en una cantidad importante de hectáreas que estaban pendientes, pero nos queda mucho por avanzar y la presidenta nos ha impulsado a poner el pie en el acelerador para tener efectivamente un avance significativo de aquellos reconocer 1, reconocer 2, que en algún momento se tuvieron, y también con bienes nacionales en el caso de que sean de carácter del fisco, digamos. Y lo que usted me pregunta es muy interesante, porque no solo se trata, uno, de restitución de tierra, de derechos, pero lo otro tiene que ver con cómo el Estado entiende el desarrollo, y el desarrollo no a nuestra manera, sino como entendemos desde el punto de vista también cultural de los pueblos indígenas. Entonces, yo he conversado con comunidades, con machis, que me dicen, mis tierras yo las quiero para recolección, ahí recolecto mis medicinas. Nosotros tenemos que tener el profundo respeto de entender ese modo, o entender que la relación con las semillas, la relación con la tierra es distinto de uno a otro pueblo, y tenemos que avanzar entonces en que nuestras políticas públicas, nuestros instrumentos de política pública sean pertinentes, y a través de instituciones como INDAP estamos trabajando para adecuar justamente escuchando esos requerimientos, pero además hacerlos con ellos. Bien, usted hace algunos días participó de el lanzamiento de un encuentro, primer encuentro de emprendimiento social. 2 palabras, emprendimiento social, que no suelen estar muy unidas ni muy relacionadas, toda vez que emprender es muy difícil en Chile todavía, sobre todo si hablamos justamente de un área de desarrollo de comunidades que no necesariamente están informadas, donde cuesta mucho acceder además a trámites para lograr iniciar un emprendimiento. En ese sentido, ¿cuál es su diagnóstico, su análisis y qué se puede hacer al respecto? Bueno, una materia muy importante en materia de emprendimiento social tiene que ver con entender la economía en otra dimensión. No todos los que emprenden es porque quieran venderle sus productos o ser grandes empresarios. Hay mucha economía local que se desarrolla y que puede producir beneficios a las familias y también al entorno en una dimensión pequeña.
pero eso no significa que no sea sostenible. Y para eso tenemos instituciones como el FOSI que apuntan justamente a entregar a aquellos que tienen buenas ideas, a aquellos que están desempleados, que tienen dificultades de acceder a empleos formales, de ofrecer este punto de partida. Y este punto de partida son capitales semilla, pero entendiendo también que las vocaciones productivas ojalá se puedan diversificar. Y nosotros señalamos hoy día que la economía social tiene mucho que ver con nichos nuevos de negocio. Uno de esos, por ejemplo, son las prestaciones de servicios sociales, ¿no? Cada vez más tenemos personas que son cuidadas por otras. Cada vez más hay quienes requieren asistencia especializada porque tienen edad avanzada o personas en situación de discapacidad que requieren atención. Hay ahí una línea de trabajo muy importante que países de la OECD han desarrollado y que forman parte de esta corriente de justamente la economía social, pensando en economías en territorios, pensando en una dimensión pequeña, pero que va favoreciendo la integración a dimensiones locales, porque muchas veces viene una gran empresa, se sitúa y lo que hace es matar todo lo que hay al lado. Efectivamente, ocurre mucho. Y eso no siempre son necesariamente ni más empleo, ni son socialmente sostenibles. Nosotros queremos favorecer una economía territorial, una economía local, a escala humana y que también sea de servicio hacia las personas. Bien, en otro de los ámbitos también se ha hablado en las últimas semanas de la ficha de protección social, se preparan modificaciones para esta ficha de protección social y claro, efectivamente una de las principales inquietudes respecto de este mecanismo tiene que ver con cómo refleja la pobreza en definitiva, no necesariamente enfocada en los bienes y en lo económico. Hay una multidimensión de pobreza hoy en día que no necesariamente está reflejado en la ficha de protección social. ¿Cuáles son esos cambios que pueden venir y que pueden acercarse un poco más hacia este diagnóstico? Bueno, hay varias novedades, estamos trabajando en paralelo tanto en la CACEN como en la ficha de protección social. En el caso de la CACEN, que fue un instrumento que lamentablemente se vio afectado en su credibilidad, claro, queremos restituir esta credibilidad, pero también queremos ponernos a tono y decir que no podemos solo medir como veníamos midiendo la pobreza con una canasta, por ejemplo, de hace 30 años atrás, claro, en 1987. Queremos entonces actualizar la línea de pobreza, la medición de la línea de pobreza, y queremos incluir estos componentes multidimensionales que usted nos habla, porque hoy día la pobreza no es solo de ingresos, también tiene otros, y el Ministerio en su conjunto hoy día avanzamos a hablar de vulnerabilidad, porque no solo hemos sido eficaces en reducir desde los 90 esta parte pobreza y extrema pobreza, pero eso no necesariamente nos ha hecho más vulnerables. Hay toda una política social que se orienta a cubrir a más sectores que pueden estar en vulnerabilidad. Y en ese sentido la ficha de protección social lo que queremos es que justamente reconozca esa capacidad de ser vulnerable, que no sea una fotografía estancada en el tiempo, sino que sea mucho más dinámica, que reconozca que las personas cuando pierden su empleo, cuando se enferman, pueden, o cuando una persona, un miembro de la familia tiene un accidente, puede muy rápidamente, en 1 o 2 meses, caer en una situación de pobreza o vulnerabilidad y tiene que ser reflejado. Hoy día el instrumento que tenemos es muy rígido, mide la capacidad generadora de ingresos. Entonces, si hay alguien que está en una edad productiva, que está sano y que ha estudiado, solo esas 3 condiciones hacen que su puntaje se eleve excesivamente. Tenemos que corregir eso, pero también tenemos que corregir y entender que hay muchos programas que usan la ficha de protección social como punto de partida y a lo mejor no es tan necesario que la use. ¿Hay voluntad política para hacer estas reformas, estos cambios? La presidenta lo puso dentro de los 100 primeros días y nosotros ya avanzamos en una parte de eso que fue restituir beneficios. Los adultos mayores en junio pasado pudieron volver a recibir el bono de invierno. Avanzamos también a hacer este sistema de protección social más inclusivo y el aporte permanente de marzo, que era un bono antes, ahora pasó a ser permanente y llega hasta sectores medios. Estamos hablando, fíjese que en una familia puede llegarle el aporte de marzo a una persona que tiene 550.000 pesos de ingreso y
y si son 2 en la familia, 1.100.000. Entonces, este sistema se está robusteciendo. El Chile Crece Contigo, estamos al 60%. El programa de alimentación escolar, también ya dijimos, no va a usar ficha, vamos a llegar al 60% del total de niños. ¿Cuán difícil es realizar políticas públicas que tengan que ver también con la inclusión? Se lo menciono porque usted participó de una cicletada que tiene que ver con la inclusión y en ese sentido también nos acercamos a fin de año donde el tema de la Teletón se genera como mediáticamente muy fuerte. En Punta Arenas hay unas jornadas de la solidaridad que se realizan en octubre y que tienen que ver también con el tema de la inclusión a nivel regional en el extremo sur. Pero claro, se genera esta sensación de que comienza en la agenda a tomarse el tema de la inclusión, digamos el tema concentrado en estas fechas, pero no todo el año. ¿Cuán difícil es realizar estas políticas públicas? Es muy difícil, y a pesar de que hay un 12% de la población a nivel nacional en todas las regiones, en muchas familias de las que nos están viendo tienen algún familiar que tiene alguna situación de discapacidad, pero tenemos dificultades. ¿Por qué? Primero, tenemos una encuesta con la que estamos trabajando del 2004, tenemos que actualizar y hacer la segunda encuesta nacional en DIS, que queremos ahora partir inmediatamente este año, ya estamos trabajando en eso. Lo segundo es difícil porque este requiere transformaciones culturales y necesitamos entender que las personas en situación de discapacidad no es una cosa que se les pase el otro día, es una condición, ¿verdad?, que la genera además el entorno, porque no abrimos las puertas, las ciudades no están preparadas para eso, y un tema muy importante, el mercado de trabajo. En un país donde el 80% lo genera el empleo, por muchas acciones que haga el Estado y la institucionalidad que ha de mejorar, pero necesitamos ponernos en el lugar del otro, necesitamos que la empresa privada abra las puertas a la inclusión y vea en esto también una oportunidad, no de marketing, sino también de entender que las empresas tienen que hacer responsabilidad social en serio, porque se insertan en los territorios y donde tenemos personas que son diferentes, que son distintas, pero todos merecemos una oportunidad. Déjeme decirle que estuve en una iniciativa preciosa, preciosa, recién en Concepción. Monseñor Chomalí acaba de inaugurar una lavandería para niños con síndrome de Down. 11 jóvenes, no niños, 11 jóvenes, ¿ya?, que no tenían oportunidades laborales, trabajan en una lavandería espectacular, produciendo servicios, sus familias están contentas, ellos tienen tiempo para desarrollar sus propias vidas, se sienten útiles y nosotros entendemos también que eso forma parte de lo que yo hablábamos recién, la economía social. Claro que sí. Ministra, bueno, en los últimos minutos hemos estado hablando de temáticas que son muy contingentes y tienen que ver con el desarrollo de cada una de las comunidades a las que llegan distintas regiones del país nuestro programa. Pero claro, al parecer eso no se ha reflejado todavía en encuestas como la de Marc, donde usted salía dentro del grupo de las 5 menos conocidas. ¿Por qué cree usted que estas cifras se reflejan así en este caso, por ejemplo? Bueno, yo entiendo que cuando uno va a los territorios, cuando yo me encuentro con la gente y tengo reuniones, en general no veo medios de comunicación. Los medios de comunicación también son bastante centralistas. Los medios están concentrados en Santiago y reflejan mucho más esa realidad. Pero además hay que señalar que el tema de las agendas que lleva el Ministerio de Desarrollo Social no forman parte de los 3 temas prioritarios que hoy día estamos impulsando, pero eso no significa que sea desconocido. Yo creo que hay temas, lo voy a decir de esta manera, no venden, y eso tiene que ver con una sociedad que quiere mostrar ciertas cosas. Nosotros trabajamos con los pequeños emprendedores, trabajamos con los adultos mayores, trabajamos con las poblaciones indígenas, trabajamos con los vulnerables y muchas veces no queremos mirar esas realidades. Y hay una riqueza de iniciativas potenciales y queremos ver solo el problema. Yo estaba encabezando el programa de invierno. Yo le garantizo que si hubieran problemas, habría más cobertura. Yo creo que tenemos que pensar en positivo, empezar a pensar en positivo, y yo estoy muy estimulada en la tarea que me ha puesto la presidenta y no tenemos que dejarnos llevar, es un dato, hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer gestión de medios, pero eso no nos puede quitar la idea central de para qué uno está ahí, y para lo que estamos ahí
para hacer políticas públicas serias que lleguen a la gente con responsabilidad y para que todos los que nos están mirando sientan que tienen un Estado que efectivamente es capaz de garantizar sus derechos y protegerlos. Y para eso se necesita trabajar. Ministra, gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias a esta entrevista. Muchas gracias a usted. Y a ustedes también agradecerles, como siempre, su sintonía a través de los 22 canales asociados de Arcatel en todo el país y también a través de terra.cl. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. 10ª versión del Premio al Emprendedor Banco Estado Microempresas. Hemos presentado Portavoz Noticias.